Estimados aprendices, buenas tardes. En este video realizaremos la socialización de la forma correcta de realizar el ejercicio de la guía de aprendizaje 2 con respecto a los métodos de evaluación. En este caso realizaremos el método LIFO. LIFO significa últimos en entrar, primeros en salir. Entonces, dentro de la evidencia, lo primero que vamos a hacer es verificar los datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Identificar cuáles son las ventas. En este momento voy a resaltar cuáles serían los puntos que tendríamos que tener en cuenta para las compras. Las existencias iniciales son compras del año pasado. El 16 de febrero hace un pedido al proveedor por 400 unidades, esto también es compra. El 2 de marzo vende, no. El 23 de marzo vende. El 3 de abril compra. El 19 de abril recibe un pedido, o sea que ya lo había comprado. Y el 5 de mayo vende. Entonces, dentro de la actividad tenemos que irnos al archivo Excel y vamos a crear una tablita de unidades compradas. En la tabla de unidades compradas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traer de la guía las compras de esos periodos de tiempo. Entonces, empezamos. Las existencias iniciales son de 500 unidades a 14.600. Entonces, tenemos aquí el 1 de enero un inventario inicial o una existencia inicial, una cantidad de 500 unidades a un precio de 14.600 pesos. Luego, el 16 de febrero, tenemos un pedido de una compra, de 400 unidades a 12.950. 400 unidades a 12.950. El 3 de abril compramos 600 unidades a un precio de 14.230. Entonces tenemos el 3 de abril, compramos 300 unidades a 14.000. El 3 de abril compramos 600 unidades a 14.230. Son 600 a 14.630. ¿Sí? 14.230, perdón. Y el 19 de abril se recibe un pedido de 350 unidades a 15.650. Listo. Entonces, dentro de la guía nos dice, bueno, la columna, la tabla de unidades compradas, tenemos que incluirle una columna que es la total. A este total vamos a multiplicar las cantidades por el costo y nos va a dar el valor total de la mercancía. Es decir, que el 16 de enero teníamos una mercancía en bodega por un costo de 7.300.000. Luego, en febrero, compramos más mercancía y esa mercancía nos costó 5.180.000. Así sucesivamente, nosotros tenemos entonces la tabla de las unidades compradas y debemos hacer la suma del total. La suma del total, ¿sí? Sumamos todas estas columnas y esto es lo que nos va a dar. Entonces tenemos el total de unidades compradas en precio, ¿sí? Vamos a colocar aquí costo de unidades compradas. Listo. Ahora vamos a hacer la misma tablita, pero ya no con las unidades compradas, sino con las unidades vendidas. ¿Sí? Entonces colocamos aquí unidades vendidas. Quitamos la información y empezamos a trasladar la información. Listo. Vamos a cambiar de color.
Las ventas son el 2 de marzo, el 23 de marzo y el 5 de mayo. Entonces, 2 de marzo, 23 de marzo y el 5 de mayo. ¿Listo? ¿Qué pasa el 2 de marzo? Vendemos 600 unidades, una venta, 600 unidades. ¿A qué precio? A 15,000 pesos. Luego, vendemos 250 unidades. ¿A qué precio? A 14,650, a 16,450. 16,450. Y por último, el 5 de mayo vendemos 170 unidades a 16,570. Listo. ¿Qué hacemos aquí? Lo mismo, hallamos el total. No, perdón, no es multiplicación. Igual. Igual esto, que es la multiplicación de la cantidad por el costo, y nos da el valor total de esa mercancía vendida con utilidad. Luego hallamos el total, es decir, la suma, y listo. Entonces ya tenemos las dos primeras columnas o los dos primeros puntos que nos solicita la guía. Vamos aquí a seguir realizando la información. Luego, después de tener las unidades compradas y las unidades vendidas, ahora sí vamos a pasar al método LIFO, que son los últimos en entrar, primeros en salir. No sé qué pasó, vamos a ver. Listo. Aquí dentro de la tabla nosotros necesitamos tener en cuenta que los métodos de evaluación van a ser clasificados según el tipo de producto. Es decir, que nosotros le debemos aplicar el método LIFO a las mercancías que tienen una característica específica y que pueden ser los últimos en llegar y los primeros en salir. Por ejemplo, la tecnología, la mayoría de las personas busca es mercancía que ya venga con nueva información, con nuevas aplicaciones y que como tal pues van saliendo al mercado mejores productos y obviamente se va relegando mercancía. Entonces, en esa comercialización se puede aplicar el tipo de modelo de costo de inventarios, método LIFO. ¿Sí? Luego de eso, vamos a tener en cuenta también la clasificación. Esto como tal, así, este se llama tabla Cardex, que el formato Cardex no es más sino simplemente la cuantificación de los inventarios, de manera que podemos saber cuánto tenemos en mercancía a un cierto corte de periodo de tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el método LIFO? Primero tenemos que identificar cómo van a ser las operaciones. Cuando hablamos de método LIFO, hablamos de que los últimos que llegan son los primeros que se van, ¿cierto? Lo último que me llegó a la mercancía es lo primero que voy a vender. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando vendemos no con el precio de venta, ¿sí?
Vamos aquí a colocar precio en vez de, no con el precio de venta. Aquí, al aplicar el método, nosotros vamos a tener en cuenta es el costo unitario, ¿sí? Por el que nosotros compramos la mercancía. Inicialmente, ¿qué tenemos? Pero tenemos un 1 de enero de una compra, ¿sí? De, perdón, tenemos aquí 1 de enero, una compra inicial o una mercancía que ya teníamos y tenemos el total. Entonces lo que hacemos es que trasladamos la unidad, la mercancía, a la tabla, ¿sí? 1 de enero, por un concepto de inventario inicial, son 500 unidades, el valor unitario y el total. Luego de que tenemos en las unidades compradas esa mercancía, lo vamos a colocar en el inventario final. ¿Cómo quedaría la cantidad y el total? Simplemente tendríamos, perdón, falta aquí una columnita. Permítame un momento. Hay que ampliarlo. Cantidad, valor unitario y valor total. Listo. Ahora bien, ¿qué hacemos? Vamos a trasladar esta misma información al inventario final. ¿Por qué? Porque resulta que a esa fecha, el 1 de enero, si hacemos corte ese día tenemos mercancía en bodega. Y como tal, pues esa mercancía es la que nosotros vamos a contabilizar. Para este punto, lo que recomiendo yo es que las filas se coloquen con colores diferentes para poder identificar los saldos parciales. Ok, veamos esto. No me aparece un resalto grueso. Ok, ya sé. Entonces, listo, ya tenemos aquí. Tenemos aquí la primera compra. ¿Qué sigue después de ese día? El 1 de enero ya lo solucionamos. Ahora después sigue ¿qué? El 16 de febrero, que también es una compra. Vamos con el 16 de febrero y hacemos lo mismo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el 16 de febrero es otra fecha diferente. Entonces, cada vez que haya un movimiento, ya sea una compra o una venta, siempre tenemos que hacer ¿qué? Trasladar la misma información del inventario que tenemos disponible, ¿sí? Perdón. Y agregar el nuevo inventario. ¿Cuál sería el nuevo inventario? El del día del 16 de febrero. Entonces ya significa que este saldo que tenemos aquí ya se invalidó. Ahora, ¿cuál es el que viene? Viene el que es el siguiente, donde al 16 de febrero nosotros tenemos un inventario diferente. Entonces, como tal, hay que cambiarle el colorcito. No cambiar el color más llamativo. ¿Sí? Listo. Entonces, en el saldo, ¿qué tenemos en el saldo? La misma cantidad, el costo unitario por la cantidad y eso hallamos en total. Eso significa que en el momento en que yo vaya a hacer una venta, ¿de dónde voy a sacar? Voy a sacar de mi último saldo parcial, o sea, este que está aquí resaltado. Vamos a colocarlo de azulito para que se vea la diferencia. Listo. Ya tenemos un nuevo saldo parcial. Ahora, vamos a colocarlos, que no sé si se pueda. Vamos a quitarle los bordes y vamos a que solamente estos sean los que tengan borde y solo sea este, y que el grueso
sea grande. Listo. Ya lo resalté. Significa que este es mi nuevo saldo. Después de esa compra del 16 de febrero, ¿qué viene? Enero, febrero, marzo. Viene una venta. Vamos a vender 600 unidades y resulta que como nosotros vamos a vender 600 unidades, tenemos que sacar de este inventario 600 unidades al cliente. Pero ojo, ¿de qué manera? Vamos a copiar el inventario y lo pegamos nuevamente. Vamos a crear un nuevo, un nuevo saldo, ¿sí? Y vamos a quitar, vamos a vender. ¿Cuánto vamos a vender? De este saldo que tenemos, de estos 500 y 400 unidades, tenemos que vender 600. Como el método es los últimos en entrar, primeros en salir, debemos primero vender las 400 unidades, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vez de colocar esa fecha, vamos a decir que que es una venta que como tal sale de mi inventario y queda en ceros, ¿sí? Eso significa que ya yo acabo de vender 400 unidades de lo último que entró, pero el inventario me dice que vendí 600. Entonces, de esas 600, ¿cuántas me hacen falta? Vendí 400, me hacen falta 200 unidades. Si me hice entender, si yo vendo 600 unidades, pero en mis saldos parciales tengo de últimas compradas a 12.950 y luego tengo unas primeras que son de 500 unidades a 14.600. Yo voy a primero a vender las últimas que me llegaron, es decir, las 400, pero como no me alcanzaron para vender todos los 600 que tenía el cliente, que necesitaba el cliente, entonces voy a sacar del otro inventario, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces hacemos es la resta de esos 500 unidades. Entonces vamos a quitar esta de aquí, vamos a colocar esta que sea una sola venta, 16 de febrero, y estas 500 unidades que son a 14.600 las vamos a restar, ¿sí? Entonces vamos a quitar esto de aquí y decimos, listo, como nosotros nos hacen falta 200 unidades, vamos a multiplicar las 200 por 14.600 y esto es lo que vendí, 200 unidades a 14.600. ¿Cuánto me va a quedar? Entonces, es la resta de 500 unidades, que son las de 14.600, menos las 200 unidades, ¿sí? Es decir, que me van a quedar 500 unidades en inventario. ¿Y a qué precio? Al mismo precio de 14.600, que es lo que me queda ya. Entonces yo vengo y pego aquí el precio y hallo la multiplicación. Multiplico la cantidad que me quedó por el costo unitario de esa mercancía y eso es lo que me queda. Entonces, vamos a trasladar esta información para que no nos quede una celda diferente y dejamos así. Entonces, listo, ya sabemos que de ese inventario anterior vendimos primero 400 unidades, que son estas, y vendimos 200 unidades de estas cantidades. Entonces aquí mi nuevo saldo parcial sería este. Vamos a hacerlo, pues vamos a hacerlo así, pues aquí así, y decimos, listo, y ahora mi nuevo saldo es el 16 de febrero, lo que me queda en inventario es 300 unidades de 14.600 pesos por un costo total de 4.380.000 pesos. Ahora, después de eso, el 16 de febrero, perdón, no fue el 16 de febrero, fue el 2 de marzo.
puse mal. El 2 de marzo. Ahora viene otro día más, el 23 de marzo. ¿Sí? El 23 de marzo vamos a tener otra venta. Se me fue. ¿Dónde vamos a colocar esa venta? La venta siempre va a ir en la columna de unidades vendidas. Ahora, ¿por qué lo coloco aquí? Porque literalmente no tengo sino apenas este inventario. Entonces, como tengo este inventario, tengo que sacarlo de ahí. Si yo vendo 250 unidades, las tengo que vender no a 16,000 pesos, sino a cómo. Ay, ¿qué fue esto? Ay, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? El precio que nosotros vamos a utilizar es el costo en el que me quedó. Fue de 14,600 pesos, ¿cierto? Que es el inventario que nosotros manejamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La multiplicación de las cantidades vendidas por el precio unitario y eso es lo que me terminé vendiendo. Ahora, ¿cuánto me queda? Restamos la cantidad que tengo en el saldo anterior menos lo que vendí y esto es lo que me queda. ¿Qué precio sería el del último producto? A 14,600 pesos. No me queda más mercancía. Y luego nuevamente multiplico el costo unitario por la cantidad. Seguimos entonces haciendo lo mismo. Hacemos otro saldo parcial. ¿Cómo hacemos el saldo parcial? Le colocamos un color diferente y pasamos línea, por así decirlo. Listo, ya tenemos la venta del 23 de marzo. Ahora, ¿qué viene? Marzo, viene abril, el 3 de abril. El 3 de abril me dice que compramos 600 unidades a 14,230. Entonces venimos aquí. Vamos a dejar una celda porque tenemos inventario anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el 3 de marzo una compra de 600 unidades a 14,230, pero a nosotros nos quedó un saldo anterior. Entonces lo que vamos a hacer es que trasladamos el saldo anterior, ¿sí? Y agregamos el nuevo saldo. Y eso significa que para el 3 de abril nosotros tenemos en nuestro inventario 50 unidades de 14,600 pesos y 600 unidades de 14,230 pesos. Le cambiamos el color para definir que este es mi nuevo saldo parcial y seguimos. Listo, el 3 de abril vamos con unas compras. Listo. ¿Qué más sigue? El 19 de abril. Se hizo una compra de 350 unidades a 15,650. Ya con base en esos datos, simplemente trasladamos a la celda. Pero mira que nosotros tenemos dos saldos parciales anteriores. Entonces yo dejo dos celdas y ubico que la venta, la compra es en esa parte. Copiamos y pegamos la misma información del saldo parcial anterior. ¿Por qué la copiamos y la pegamos? Porque es para incluirla al corte del 19 de febrero, decir que tenemos tantas unidades de tanto precio. Entonces aquí también copiamos y pegamos la celda de la fila del pedido que se compró. Y con eso tenemos un nuevo saldo parcial. Vamos a agregarle colorcito. Listo. Ya sabemos que el 19 de abril tenemos un saldo de ¿cuántas unidades? 50 unidades a 14,600, 600 unidades a 14,230 y 350 unidades a 15,650. Estos son costos de compra, ¿sí?
Si se dan cuenta, aquí siempre ustedes al aplicar el método, lo que van a hacer es a comprar y vender, pero ¿con base en qué? Con base en los precios en los valores unitarios de las mercancías. ¿Sí? 14.600, 12.950, 14.600, 14.600, 14.600, 14.230, 14.600, 14.230 y 15.650. Eso sería todas las compras. ¿Qué nos hace falta? El 5 de mayo, una venta. Como es el último en salir, el último en entrar, primero en salir, ¿cuál sería entonces la mercancía que venderíamos? ¿De dónde sacaríamos la mercancía? ¿De las 50 o de las 350? Piensen un momento. Muy bien. Estaríamos diciendo entonces que como la venta es lo último que entró, es lo primero que salió, vamos a colocar que de esta mercancía que está aquí es donde vamos a sacar la cantidad que vamos a vender. Entonces primero vamos a trasladar más bien las cantidades que tenemos en nuestro inventario y posteriormente pegamos lo que es el movimiento. Ahí. Listo. Entonces, como es una venta, las unidades deben ir es aquí. ¿Y esto qué significa? Significa que nosotros tenemos que vender. Ay, ese color no me gusta. Vender es con base al costo unitario. Entonces, este valor no debe ser y este tampoco. Como nosotros tenemos de los últimos que entraron, son 350 unidades y vamos a vender 170 unidades, entonces vamos a vender todo al mismo precio del último que compramos. ¿Sí? Multiplicamos 170 por 15.650 y eso es lo que le vamos a restar. Ahora, de este saldo que teníamos, ya no va a ser así. Ya lo que vamos a hacer es que vamos a restarle a las 350 unidades que tenemos, le vamos a restar las 170 que el nuevo cliente pidió. ¿A cómo nos va a quedar? A 15.650. ¿Cuánto sería el saldo entonces que nosotros tendríamos? Tendríamos 180 por 15.000 y pico y eso sería todo. Entonces vamos a cambiarle nuevamente el formatico, el color. Listo. Ahora, yo necesito saber dentro de los grupos cómo es el saldo final de ese inventario. Entonces yo lo que necesito es sumar todo este inventario y mirar cuánto me da. ¿Sí? Suma, seleccionamos suma y solamente utilizamos el último rango. Entonces, literalmente aquí me dice que el método LIFO me da un costo final del inventario de 12.085.000 pesos. Eso significa que en mi inventario quedó de mercancía 12.085.000 pesos y que las cantidades tienen que ser la suma de las cantidades del saldo parcial. Significa que entonces al día 5 de mayo que yo haga un corte, identifico que mi saldo parcial en cantidades es de 830 unidades y que el costo representativo de ese inventario que me quedó es de 12.085.000. Ahora, ¿cómo sé si está bien el ejercicio? Bueno, vamos a ver. Podemos ver entonces haciendo la suma de toda la mercancía en cantidades, vamos a ver, igual
la suma de lo que se vendió y restamos. Vamos a ver. Restemos esto, esto, menos lo que se vendió. Eso ahí. Debe dar 830. Vamos a ver. Compramos no, tenemos que sumar desde aquí. La suma desde el inventario este. Ok, ahora sí. Que como repetí este salto. Entonces, listo. Vamos a definir. Son 830 unidades que me quedaron. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en los precios, vamos a ver si realmente el ejercicio está bien, teniendo en cuenta los costos. Entonces, vamos a sumar desde este aquí, porque yo lo dupliqué. ¿Cuánto fue lo que compré? ¿Qué pasa? Porque no deja. Bueno, desde 14, pero no es desde 18. Listo. Y también vamos a sumar en costos. Esto fue costos unitarios, no, pero no es costo unitario. Mentira, es la suma total. Sumamos las columnas del total, sumamos la columna total de las ventas, bendito sea mi Dios, ¿por qué no me deja? Listo. Ahora vamos a ver cuánto es que nos queda. Restamos el valor total de las compras menos el valor total de las ventas y me da 12.085.000. O sea que significa que tenemos un buen diligenciamiento del formato, identificando que las compras menos las ventas me da el resultado del último saldo parcial que nos queda. Y con eso podríamos decir entonces que así se hace la solución de la actividad con respecto al método LIFO. ¿Sí? Cada vez que nosotros vayamos a hacer el método LIFO, tendremos entonces que aplicar saldos parciales en donde vamos a ir duplicando la información que se encuentra en el inventario final, pero a su vez vamos a ir vendiendo conforme a lo que nosotros nos va llegando. Si nosotros, por el contrario, utilizaríamos el método PEPS o el método FIFO, en vez de vender las 400 unidades que tenemos disponibles, tendríamos que vender las 500 unidades. Y eso lo vamos a ver en el próximo video. Por lo pronto, este sería el resultado oficial del método LIFO para la actividad de aprendizaje 2. Eso sería todo, chicos.